Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios porque nos ha concedido la oportunidad de volvernos a ver en su casa para aprender de la palabra del Señor. Como siempre, yo hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? ¿Qué tema estamos estudiando? La santificación. ¿Y cuál era el subtema de lo que estamos estudiando? La ley moral de Dios, ¿verdad? La ley de Dios. ¿Qué tiene que ver la ley de Dios con nuestra santificación? Eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando de el concepto de pecado? ¿Se acuerdan? De lo que hablábamos acerca de que la palabra que había estado escrita en el Nuevo Testamento era amartía, que significaba errar el blanco. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso? ¿Sí? Bueno, hermanos, en la sesión pasada estudiábamos la ley de Dios para el hombre en su santificación y veíamos el concepto de pecado y aprendíamos que un concepto fácil de lo que es pecado, preguntaba que si alguna vez nos hemos respondido la pregunta, ¿qué es pecado? Eso vimos en la clase pasada. Y también estuvimos hablando sobre lo del ejemplo del arquero y las flechas, que eso se hacía la referencia acerca del pecado que tiene una connotación simbólica del arquero y las flechas en el objetivo. Y estuvimos hablando acerca de qué era lo que el apóstol Pablo decía al respecto, de decir, puesto los ojos en Jesús, Él es el blanco. Y aprendíamos el concepto corto y básico de lo que es pecado. ¿Se acuerdan? Y decíamos que pecado es cualquier inconformidad o transgresión de la ley de Dios. ¿Sí? Es cualquier pecado, es cualquier inconformidad o transgresión de la ley de Dios. Y decía yo que cualquier tipo o forma de desobediencia a los mandamientos de Dios es pecado. Amén, es pecado. El objetivo de llevar a la comprensión esto es que entendamos de una forma más profunda el significado de santidad. Santidad. El significado de la palabra pecado que veíamos en la clase pasada, que hablábamos de no estar conforme con cualquier aspecto de la ley de Dios. Eso nos indicaba realmente en qué consiste la palabra santificación. Si yo entiendo perfectamente bien lo que es pecado, voy a entender perfectamente bien lo que incluye la palabra santificación. Cuando yo entiendo de que cualquier forma de la que yo esté inconforme con la ley de Dios, eso ya es pecado, entonces voy a poder entender que la santificación y la santidad abarca muchísimo más que una simple palabra. He dicho repetidas veces, hermanos, que la iglesia cristiana no es una iglesia sin ley. Y nuestro Dios no es un Dios sin ley. Él ha establecido sus leyes y en ellas Él refleja su santidad, su justicia y demanda para el hombre una vida piadosa, recta, en la que el hombre pueda proyectar la santidad de Dios a través de la obediencia de su ley. Decía en la clase pasada que la ley de Dios es el escáner que nos atraviesa, como un rayo X que en el cartoncito negro de nuestra vida, la lámpara del Señor ilumina las partes más oscuras y profundas de nuestro ser y es revelado
y exhibido nuestro pecado. Mencionaba que las experiencias que he tenido cuando he compartido con personas acerca del tema de la santidad de Dios, todo va bien hasta que entramos a hablar de la ley en cuanto a la santificación. Algo que no queremos hablar, de algo que no queremos hablar, de algo que no queremos mencionar, es acerca de la ley de Dios. Decía que la ley de Dios en esta actualidad se ha vuelto como algo que nos incomoda, como algo que nos molesta, como que es una carga que no queremos ni ver. Hay una cierta actitud de desprecio a la ley de Dios. Hoy que hemos entendido que Cristo murió en la cruz y nuestros pecados han sido perdonados, y leemos que el apóstol Pablo escribe que ya no estamos bajo la maldición de la ley, hablando profundamente de la excelencia del sacrificio de Cristo. El apóstol está hablando de forma profunda de las perfecciones de la vida, ministerio y sacrificio de Cristo en plena santidad. Pero cuando leemos ese versículo, automáticamente creemos que el apóstol Pablo está diciendo de que la ley ya no importa. Y el apóstol Pablo en ningún momento tuvo la intención de crear eso en la mente de los lectores. El apóstol Pablo no tuvo ningún sentimiento de desprecio hacia la santa ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que si él tenía cierto desprecio a la santa ley moral de Dios, él se iba a meter en un problema con las palabras de Dios mismo. Y el apóstol Pablo no podía meterse en ese problema. Entonces, hermano Eliseo, ¿por qué el apóstol Pablo menciona de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Cristo? Les explico, mis amados hermanos. Aprendíamos la distinción que he hecho acerca de la ley ceremonial, la ley dietética y la ley moral de Dios. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Uno de los problemas que el apóstol Pablo tuvo fue que los judaizantes se levantaron predicando algo diferente al evangelio de Cristo. Ellos querían que las ceremonias se perpetuaran en el cristianismo. Ellos querían que la circuncisión siguiera en el cristianismo. Ellos querían que los sacrificios siguieran. Las enseñanzas de los judaizantes eran eso. Y era algo con lo que el apóstol Pablo no iba a lidiar. Porque el apóstol Pablo sabía que todos los símbolos habían sido perfeccionados en Cristo. El apóstol Pablo no tiene ninguna discusión con los judaizantes con respecto a la ley moral de Dios. El apóstol Pablo tiene problemas con los judaizantes porque querían que los cristianos se sometieran a las prácticas anteriores de los símbolos del judaísmo. Y eso era lo que el apóstol Pablo no permitiría. La mayor fuerza de su resistencia fue ante cualquier insinuación de celebración adicional al evangelio de Cristo. Era el celo por defender la excelencia y la preeminencia de Cristo y su sacrificio en la cruz que puso al apóstol Pablo en esa controversia con los judaizantes. Nunca vamos a encontrar al apóstol Pablo diciendo de que no tendrás dioses ajenos delante de mí, era un mandamiento aceptable. Pero que no adulterarás, ese ya no tenía que evaluarse de forma como mandamiento real, porque ahora hay casos justificables por el divorcio y todo eso. El apóstol Pablo no iba a meterse en ese lío, porque se trataba de hablar acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, en una de sus cartas dice que él era, en cuanto a la ley,
irreprensible. Y creo que lo que menos hubiese deseado el apóstol Pablo en todas sus cartas pudo haber sido minimizar o devaluar o despreciar la santa ley de Dios. Porque eso lo metería en un serio problema con Dios. Todo tipo de enseñanza del apóstol Pablo en cada una de sus cartas escritas está perfectamente alineada a la santa ley de Dios. Vivimos en la gracia, pero la gracia no nos da libertad de pecar. La gracia que hemos alcanzado por medio de Cristo no nos da licencia para violar la ley de Dios. Ahora que estamos en su gracia, podemos asentir y guiarnos en el camino de nuestra salvación a la obediencia de la ley de un Dios santo. Amén. Un Dios santo que desea que su pueblo proyecte su santidad. Y la única manera de poder saber cómo conducirnos en esta vida de forma agradable ante Él y en su santidad es su ley. Es su ley. Es su palabra la que nos santifica. Es en su palabra la que encontramos que nuestro pecado es revelado. Es en su palabra que encontramos la luz para nuestros pies en nuestro caminar. Quiero, hermanos, en esta clase, aunque para muchos probablemente la ley de Dios sea algo incómodo en nosotros, algo que no queremos ni siquiera involucrarnos con la ley de Dios, los cristianos de hoy quieren tratar de vivir su vida bajo la gracia y misericordia de Dios, pero no queremos entrar a un compromiso con su ley. Y la iglesia es una iglesia con ley. Amén. Y no es cualquier ley, es la ley de Dios. Y lo que quiero en esta clase, hermanos, es hablar de personas que les parecía que la ley de Dios era uno de los más grandes tesoros que podía tener el ser humano. Para ellos la ley de Dios era algo que el ser humano ni siquiera era digno de recibir. Y hoy conoceremos la importancia que tenía la ley de Dios para los santos del Antiguo Testamento. Pero antes de eso quiero que oremos. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias por este momento en tu presencia. Padre Santo, en este momento vamos a introducirnos, a conocer la manera en que tus hijos pudieron apreciar tu ley. Señor amado, escribe en nuestros corazones ese deseo. Impulsa en nuestros corazones ese mismo sentir que los santos del Antiguo Testamento tuvieron por tu ley. Te lo pedimos, Señor, por favor, obra en nuestras vidas. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo, hermanos, a Salmo 119. Salmo 119, versículo 97 al 104. Salmo 119, versículo 97. Vamos a iniciar con el versículo 97. Hasta el 104. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Amén. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor tal y como está escrita. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos.
De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermanos, hemos visto que la ley de Dios en nuestros tiempos no es tomada como un tesoro. Hoy sentimos que la ley es una carga, que la ley nos oprime, que nos restringe, que nos aprisiona. Decía en la clase pasada que pareciera que la ley de Dios nos da alergia. Y alguien que enseñe que debemos estudiar, que debemos atesorar y que debemos obedecer la ley de Dios, es alguien que nos parece extraño. He visto muchas personas referirse a la ley de Dios con desprecio. Pero para los santos del Antiguo Testamento, la ley era algo sublime. La ley era algo valioso, era algo hermoso, algo maravilloso y sumamente importante, digno, especial y digno del amor de todos. Hermanos, llegar a amar la ley de Dios habla de un corazón profundamente entendido. No estamos hablando de una actitud vacía o una expresión hipócrita del escritor cuando dijo, cuánto amo yo tu ley. Para que esta persona, hermanos, esta persona que está detrás de esta expresión, para esta persona la ley no se trataba de simples palabras. No era una simple restricción de Dios. No estaba hablando de que alguien se imponía con maldad sobre los hombres. Para esta persona no es un Dios que está privando de libertad a sus criaturas. No es un Dios caprichoso que trata de restringir al hombre o privarlos de hacer lo que quieran. El escritor está contemplando la santidad de Dios en la ley, con la cual rige con rectitud, pureza y santidad sobre todo ser humano. Es una forma muy distinta a la cual muchos ven la ley moral de Dios en nuestros tiempos. Ellos veían en la ley de Dios la pureza de Dios ahí. No es que ellos se consideraran santos, que se vieran a ellos mismos y dijeran qué santo soy. No es que ellos entendieran que no eran pecadores. Claro que ellos sabían que eran pecadores. No es que este escritor está con un humito de santidad y veían a los demás como indignos. Ninguno de los santos del Antiguo Testamento se colocó a sí mismo en la posición de considerar a los demás si son dignos o no. Eso no lo hace un santo. Nunca uno de los santos del Antiguo Testamento tuvo esa actitud. Pero algo que me impresiona de ellos es que ellos no usaban la ley de Dios para acusar a los demás como el diablo. No usaban la ley de Dios para tentar a los demás, como Satanás lo hizo cuando tentó a Jesús. La forma, hermanos, en la que ellos estudiaban la ley de Dios era para verse a sí mismo. A sí mismo. Una cosa es transmitir la palabra de Dios tal cual es y que en ella encontremos la confrontación de nuestro pecado y nos corte nuestra maldad. Y otra cosa muy distinta es herir a los demás
y tener la osadía de decirles que deben ser santos, como la Biblia lo dice. Porque yo puedo hablar acerca de la palabra de Dios y puedo predicar acerca de la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a escudriñar mi pecado y me va a confrontar. De la misma manera, cuando escuche la palabra de Dios por alguien más, la palabra de Dios va a alumbrar mi pecado y me va a confrontar. Pero otra cosa muy distinta es que yo cause una herida, por ejemplo, y luego vaya y le exija a esa persona dañada que la Biblia dice tienes que amarme más que a ti mismo. Entonces estaría usando la ley de Dios para someter a alguien más a mi propio beneficio. Lo que los santos del Antiguo Testamento hacían es que escudriñaban la ley de Dios para ver su propio pecado. Su propio pecado. Al escudriñar la ley de Dios veían la perfección de la santidad de Dios. No su propia santidad ante los demás, sino quién es el que está detrás de esa ley. David decía, todo el día es ella mi meditación. Ellos no meditaban la palabra de Dios para usarla en contra de los demás con intención de afrenta. Ellos meditaban en la palabra de Dios porque ahí encontraban la luz de su propio pecado. Una de las cosas importantísimas que debemos aprender con respecto a nuestra santificación es que no somos responsables de santificar a los demás. Amén. No somos responsables de santificar a los demás, pero sí somos responsables de usar la ley de Dios para alumbrarnos a nosotros mismos. Amén. Somos responsables de escudriñar la palabra de Dios, porque en ella encontramos la luz que ilumina nuestro propio pecado. Eso es en lo que consiste la santificación, en que cuando escudriñamos la palabra de Dios nos damos cuenta quiénes somos nosotros, que no es como nosotros pensamos, que no es como nosotros queremos, que la Biblia no dice lo que nosotros desearíamos que dijera. Es lo que Dios en su santidad ha establecido. Es lo que Dios ordena, y contra eso no hay ninguna objeción, porque la palabra de Dios es santa. Quiero que vean, hermanos, a los santos del Antiguo Testamento. La palabra de Dios, para ellos, su ley, sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas, todo lo que tenía que ver con Dios era su más preciado tesoro. Hermanos, la gran mayoría de salmos elogian la ley de Dios. Elogian la ley de Dios. En la gran mayoría de ellos encontramos a los escritores desbordando un aprecio por la ley de Dios, su amor por la ley de Dios, la admiración por la ley de Dios y sus palabras. Es tan expresivo para ellos en los salmos. Yo no he encontrado en la Biblia, hermanos, un escrito más largo, más grande, lleno de cumplidos amorosos hacia alguien o a algo, más que algo sobre la ley de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque una de las cartas más grandes que se encuentran en la palabra del Señor, en donde se derrocha la inteligencia expresiva del elogio por el amor a la ley de Dios, es el Salmo 119. Todo el Salmo 119, el más largo, es un elogio. Es la expresión de amor a la santa ley de Dios.
Ese salmo contiene todas las letras del salterio hebreo y son una expresión de afecto sincero a la santa ley de Dios. En el versículo 103 del que leíamos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, no estamos hablando de una acción, estamos hablando de la ley. Y hemos estudiado en la clase pasada qué consiste la ley. Y vemos a este escritor diciendo: cuán dulces son a mi boca tus palabras, más que la miel. Estudiando esta frase aprendía que nos parece que esa es una simple expresión, ¿verdad? Porque nosotros hoy vemos la miel como un líquido normal. El profeta Ezequiel, quien recibió de Dios un rollo, quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel, quiero que leamos esto. Ezequiel capítulo 1, del 1 al 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Perdón, no es Ezequiel. Es capítulo 3, hermanos. Ezequiel capítulo 3, del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y el versículo 2 dice: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Versículo 4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Las palabras de Dios son descritas como algo dulce. Y lo que el profeta Ezequiel iba a decir, hermanos, en esa profecía no era tan dulce para el pueblo. Pero para Ezequiel dice que esas palabras fueron como miel. Hermanos, en ese tiempo que estas palabras fueron escritas, no había tanta variedad de cosas dulces o deliciosas. Si un judío no tenía acceso, hermanos, ni siquiera a un postre, en ese tiempo no existían variedades de postres, de helado. Un judío no tenía ese acceso. Cuando tenían el deseo de saborear algo delicioso, algo dulce, lo único a lo que recurrían era la miel. Así que cuando un judío quería referirse a algo extremadamente delicioso, no se refería a los postres, ni a los sorbetes, ni a los helados. Ellos hablaban de algo sumamente delicioso cuando hablaban de la miel. Así que cuando dicen: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, están diciendo: nada supera el placer y la satisfacción en mi ser que tu palabra, Señor. Yo decía en la clase pasada, hermanos, si usted habla con cualquier cristiano promedio e incluso con, lamentablemente, pastores, personas que supuestamente son estudiadas, y les habla de que debemos obedecer la ley de Dios, probablemente ustedes verán en sus rostros ese cierto desprecio por la palabra de Dios. Y yo decía en la clase pasada, qué maldad hemos encontrado en la ley de Dios para que tengamos esa actitud de desprecio. Desprecio no solamente es expresar aborrecimiento por algo. Desprecio también es no escudriñar la palabra de Dios teniéndola en nuestras manos. Desprecio
es solo usar nuestra inteligencia para entender la gracia y favor de Dios, pero no usar esa misma inteligencia para entender la ley moral de Dios y saber lo que Dios demanda de mí en su santidad. Eso también es desprecio de su ley. En el versículo 104 de Salmo 119, volvamos a Salmo 119. Salmo 119, en el versículo 104, dice la palabra del Señor: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Amén, ¿lo leímos? Sí. Es en sus mandamientos, hermanos, que podemos encontrar la sabiduría y la inteligencia para todo. Para todo. Es en ella que entendemos los límites de Dios para el hombre, las ordenanzas de lo que Dios requiere para el hombre, la manera en la que Dios ordena en su santidad nuestra relación con Él, y también la forma y los límites que Dios establece que debemos tener para no dañar a nuestro prójimo. Eso es lo que encontramos en su ley. Una persona que no tiene mandamiento de Dios no tendrá ningún tipo de respeto a nadie. No le va a importar lo que salga de sus palabras porque no llevan inteligencia. Pero el escritor está diciendo: en tus mandamientos he adquirido inteligencia. Amén. Y la consecuencia de adquirir los mandamientos de Dios nos hará identificar lo que es justo y lo que no es justo con inteligencia. Por tanto, dice el escritor, he aborrecido todo camino de mentira. Cuando el escritor está hablando acerca de la ley de Dios y comienza a hablar de que amo tu ley, es porque sabe que hay en la ley. Cuando dice todo el día es ella mi meditación, habla de que cuando meditamos la palabra del Señor sabemos que Dios no tolera la mentira. Entonces esas personas que aman la ley de Dios dice: he aborrecido todo camino de mentira. No tergiversamos las cosas a nuestra conveniencia, porque la ley de Dios es santa y no le permite eso a las personas. No le permite la ley de Dios a las personas ser hipócritas. No se los permite. Y una persona que ama la ley de Dios aborrece la hipocresía, porque sabe que Dios aborrece la hipocresía. ¿Por qué digo esto? Vea siempre ahí el mismo Salmo 119, versículo 113. Salmo 119, versículo 113. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Amar la ley de Dios, hermanos, nos alejará de aquellos que no la aman. Y nos va a unir con aquellas personas que sí buscan amar a Dios y su ley. Esa separación es necesaria. No considero que los santos del Antiguo Testamento, de los que hemos estado leyendo en el Salmo 119, hubieran tenido comunión con aquellos que no les importara la ley de Dios. No veo a ninguno de esos santos siervos de Dios perdiendo su tiempo con personas llenas de hipocresía. Yo deseo poder llegar un día a la presencia del Señor en una oración
y tener la solvencia de decirle: Señor, cuánto amo yo tu ley. Y poderle decir todo el día: es ella mi meditación. Es la palabra de Dios que nos ilumina el camino hacia la santificación. En el versículo 105 de Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nuestra vida cristiana es un camino hacia Cristo, y si nuestro objetivo es ser conformado a la semejanza de Cristo, debemos entender que este camino no es un camino oscuro. No vamos palpando en la oscuridad para ver qué tocamos, sin ver el objetivo. Sabemos quién es el modelo de nuestra santificación, y Él ha dejado su palabra para alumbrar nuestro camino, y su ley es la que marca la línea de rectitud hacia la santificación. En esta clase he querido que veamos, hermanos, el amor que es claramente evidente en los santos del Antiguo Testamento por la ley de Dios. David fue alguien que cometió pecados severos. David nunca tuvo motivos para afirmar que él era representación de santidad. Y tampoco se colocó en esa posición de decidir si alguien era digno o no era digno. Él sabía que él mismo no era digno. Conocía la palabra de Dios, pero su gozo estaba con aquellos que buscaban a Jehová en el templo y amaban su ley. David sabía que todos aquellos que vivían en la presencia de Dios en el templo y amaban su ley eran los santos del Señor. David sabía eso. Y no era porque los que estaban en el templo, los que amaban la ley de Dios, fuesen personas sin pecado. Lo que David sabía es que esas personas eran personas a quienes Dios había elegido y había tomado para sí como su propiedad. David también sentía que Dios lo amaba. ¿Y por qué David sentía que Dios le amaba? Porque Dios le confrontaba su pecado por medio de su ley a través de sus santos. David podía ver que Dios lo amaba cuando uno de los santos de Jehová llegaba y le arrepentía su pecado. David sentía amor por aquellos que amaban la ley de Dios y prefería ser herido por la palabra de Dios que ser alguien que disfrutaba la hipocresía. David prefería sentirse herido y ser guiado hacia la santidad de Dios que vivir en una apariencia. Y quiero que terminemos esta clase leyendo un salmo de David y la forma en la que él interpretaba estas cosas. Vaya conmigo a Salmo 34. Salmo 34. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, Salmo de David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él.
temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Este es David, hermanos. Alguien con una cantidad de pecados, reconociendo en otras personas que ellos sí eran los santos del Señor. Hermanos, quiero que lleguemos a la comprensión de en qué consiste la santificación. La santificación nos dirige hacia la obediencia de la ley de Dios, no para imponer la ley sobre los demás, sino para usar esa ley para nosotros mismos. Ver nuestro pecado, ver el avance que yo mismo tengo hacia la santidad de Dios. Ver que estoy desde mi punto de regeneración, como lo vimos en la gráfica, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es lo que quiero dejar hoy en nuestros corazones. Que cuando hablamos de la santificación y de la ley y de la santidad de Dios, es para vernos a nosotros mismos, no para usarlo contra los demás. No es nuestra responsabilidad santificar a los demás, pero sí es nuestra responsabilidad estudiar la ley de Dios para conducirnos de la forma que a Él le agrada. Esta es la clase de hoy, hermanos. La próxima clase veremos qué tiene que ver la ley de Dios con nuestros sentimientos. Que el Señor les bendiga.